Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche. Venimos delante de tu presencia, Señor, a ponernos nosotros, Señor, en espíritu, alma, cuerpo, Señor. Que nuestra mente, Señor, espiritual y nuestra mente física también, Señor, y nuestro corazón, Señor, puedan recibir tu palabra. Que podamos no solamente, Señor, conocerla, sino al mismo tiempo, Señor, entenderla, Señor, y que tengamos nosotros, Señor, a bien recibir esa revelación de la misma, de tal manera, Señor, que podamos rendir frutos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que no salgan, Señor, palabras humanas, Señor, sino que salga, Señor, la palabra espiritual que tanto necesitamos, Señor, para la edificación de nuestras vidas, Padre bendito. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor amado, que tú puedas con una palabra quíntuple, Señor, ministrarnos en esta noche y que nuestro espíritu, que nuestra alma y que en nuestro cuerpo, Señor, quede impregnada, Señor, tu palabra para que lleve fruto, Señor, a 100% delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Voy a tratar de ir un poquito rápido, el tiempo nos avanza. Rápido no quiere decir que vamos a salir temprano. Amén. Rápido es que voy a tratar de apresurarme. Amén. Y algunos ya se asustaron. No se preocupe, ya me conocen los hermanos, ya saben que sí es verdad. Yo no lo quise decir, pero pues ya que el hermano Jorgito lo dijo, amén, va. Ok, solo déjeme nada más llegar aquí, estoy buscando esta cosa, aquí estamos. Ahí estamos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, meditando un poco sobre algunas cosas y sabiendo, hermano, la necesidad que nosotros tenemos de evolucionar. Hace algunos miércoles atrás, quizá, y algunas semanas atrás, estábamos hablando acerca ¿se recuerda de algo que le hablé sobre la escala TEC, ¿verdad? La escala TEC, que es lo terreno, lo espiritual y lo celestial. Entonces, estaba meditando una vez más sobre esto porque en un momento que venía a mi mente y a mi corazón el hecho de preguntarle al Señor, y fue un día de oración aquí, un día lunes estaba yo, y empecé a preguntarle al Señor, Señor amado, yo quiero saber cómo le hacemos nosotros como terrenales para alcanzar lo espiritual. ¿Qué hay en lo espiritual? ¿De qué manera comportarnos frente a lo espiritual? ¿Y cómo sabemos nosotros que realmente estamos avanzando a ser espirituales? Porque a veces uno dice, pero es que me veo al espejo, ¿va? Y sigo viendo a la misma persona y sigo viendo que tengo algunas situaciones en mi vida que no se corrigen, ya sea porque yo no me dejo o porque de plano soy hueso duro de roer, ¿verdad? Delante del Señor. Y déjeme decirle que entonces empecé a meditar y el Señor me llevó a observar algunas cosas que son necesarias que nosotros nos demos cuenta para que usted y yo podamos tomar ánimo y saber que en Dios nosotros sí nos estamos convirtiendo en gente espiritual. Amén. Que no somos 100% espirituales ahorita, pero que sí estamos siendo transformados como espirituales, que es lo importante. Porque mire, hay veces, esto es como aquellos que se metieron a la universidad, ¿verdad?
Y ahí en la universidad pasan 1 año, 2 años, 3 años, ¿verdad? Salen digamos, bueno, allá sería del bachillerato, pero aquí es de la high school, ¿verdad? Salen de la high school, se meten a la universidad y pasa el 1er año, pasa el 2.º año, pasa el 3er año, pasa el 4.º año, pasa el 5.º año, se casan, tienen su primer hijo, siguen en la universidad y así, y ahí están, pero al fin, hermano, terminan, ¿verdad? Después de 20 años, pero terminaron. Entonces, cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Y cualquier coincidencia es puro parecido, dijo el hermano Germán. Entonces, pero mire, algo importante en esto es que nosotros podamos perseverar. Definitivamente. No podemos alcanzar nosotros lo espiritual si no perseveramos. El que se da por vencido, el que tira la toalla, hermano, definitivamente así va a entrar en lo carnal. Rapidito. Porque para ser carnales, hermano, si de ahí venimos, ¿verdad? Y nuestro cuerpo tiene todavía esa ley en los miembros. Entonces es muy fácil trasladarse al ámbito carnal o al mundo, pues. Entonces, meditando en ello, yo dije, bueno, Señor, ayúdame, va. Y el Señor me ayudó. Y yo quiero platicar con usted acerca de este tema. Así le puse nada más, lo espiritual. Y quisiera que analizáramos lo espiritual para que usted y yo pudiéramos ver que sí estamos avanzando en lo espiritual. Amén. Pregúntele al que tiene al lado suyo, por favor, hermano, ¿tú crees que estás avanzando en lo espiritual? O pregúntele también, ¿tú crees que te estás volviendo espiritual? Es que lo que pasa es de que cuando vemos, hermano, algunos así, algo mal emplasticados, ¿verdad? Entonces como que no, y con algunas actitudes todavía muy de la carne, pensamos que no, pero aunque usted no lo crea, sí estamos avanzando. Sí avanzamos en ello. Sí avanzamos en ello. Mire, una de las cosas que usted y yo podemos ver que sí estamos avanzando es cuando antes nosotros procurábamos venir una vez al mes, ¿verdad? O de plano, como hemos dicho en otras oportunidades, usted era primo de Messi, ¿va? Mes y medio más tarde llegaba. Y así se mantenía. Pero ahora ya no. Ahora ya viene cada 15. Ya después empieza pues cada 8, ¿verdad? Ya después viene allá de vez en cuando un viernes, todos los domingos, un viernes sí, un viernes no, ¿verdad? Ya después viene 2 viernes sí, un viernes no, y otra vez 2 viernes sí. Y así, entonces, si se da cuenta, algo está sucediendo dentro de usted. Definitivamente, algo está pasando. Porque no es normal, y lo empiezan a notar los que viven a su alrededor. Empieza a notarlo su familia, ¿verdad? Empieza a notarlo su familia porque su familia empieza a decir, ¿y a qué tanto vas a la iglesia? ¿Y qué te dan ahí? Que antes visitabas allá de vez en cuando, ahora ya te veo que vas más seguido. O de plano hay alguien que te gusta, si es soltero, ¿verdad? O soltera, o viudo o viuda. Otra cosa no. Entonces, si es casado, es cohete quemado. Entonces, hermano, nosotros empezamos a ver a notar que hay algo que está sucediendo día con día dentro de nosotros. Hay un despertar, hay un anhelo por las cosas que antes no eran nuestro anhelo. Entonces, yo quiero iniciar con este verso y que vayamos entonces a ver qué es lo espiritual y qué cosas causa dentro de nosotros lo espiritual y cómo nos damos cuenta que somos espirituales. Amén. Entonces dice Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, mire, Dios nos quiso a nosotros bendecir con toda bendición. Y eso lo hizo, hermano, con toda bendición espiritual. Y eso lo hizo desde los lugares celestes. Y lo hizo a través de Cristo. Hay otras versiones que nos dejan ver a nosotros o contemplar esto con una panorámica un poco más amplia. Por ejemplo, la Castilian dice: bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en el cielo, en Cristo. Entonces, quiere decir que desde que nosotros, hermano, estando y platicábamos con unos hermanos el día de ayer, que, hermano, qué interesante es saber que nosotros salimos de un vientre llamado Jerusalén, celestial. No de Jerusalén allá, no. Jerusalén celestial. Y que nosotros ahora, hermano, estamos evolucionando precisamente para volver otra vez a la nueva Jerusalén. Amén. Pero después vamos a hablar de eso. Es interesantísimo lo que estábamos platicando ayer, pero déjeme nada más que lo absorbamos un poco y primeramente Dios platicamos de esto. Pero lo que quiero decirle es que nosotros, usted y yo, ya traíamos bendiciones espirituales desde el cielo. Y por eso es que usted está aquí hoy. Porque, de veras, hermano, yo quisiera que usted sea honesto conmigo. ¿Acaso le he ofrecido yo algo, lo soborno a usted para que llene las sillas en este lugar? ¿Verdad que no? ¿A cuántos les he dado yo algo para que usted se siente aquí y diga, bueno, por buena onda, para que el pastor no se sienta solito? ¿Verdad que no? A ninguno. Entonces, para empezar, la obra es espiritual por cuanto es la obra del Espíritu en nosotros. Definitivamente. Entonces, desde el momento en el que nosotros, hermano, tuvimos o empezamos a tener un encuentro, una relación, un acercamiento al Espíritu de Dios, y ya la obra que está en nosotros se empieza a hacer espiritual. Ahora, lo interesante es que es una obra espiritual, pero es una obra espiritual buena, que tiene que pasar a niveles de perfección, hasta que sea completamente perfecta, tal como el Padre la quiere. Amén. ¿Están prendidos los aires, hermano? ¿Por qué no los apagamos? Yo creo que estamos desperdiciando energía en eso, ¿verdad? Si hay frío, estamos a 30 y tantos allá afuera. Ok, gracias. Es que hay algunos hermanos que en vez de ser ovejas son pingüinos, ¿no? Ok, sigamos mejor aquí. Entonces, el asunto es que nosotros necesitamos entender que la relación con el Espíritu nos hace espirituales a nosotros. Ya desde ahí nosotros empezamos a entender lo espiritual. Y mire, aunque usted no lo crea, decían por ahí, ¿verdad? Hermano, cuando nosotros estábamos sirviendo al mundo, también teníamos una relación espiritual. Lo único es que sus amores y mis amores eran con el diablo, hermano. Aunque feo el tipo. Yo no sé cómo no habíamos abierto los ojos, hombre, ¿verdad? Pero bueno, bendito sea el Señor que nos rescató y ahora sí estamos delante del amado, ¿verdad? Verdaderamente el amado, el que es luz, aleluya. Entonces, miremos esta otra versión. La Biblia del lenguaje sencillo dice: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Esta versión lo dice un poquitito diferente, ¿verdad? Ya no habla de que nuestras bendiciones las traíamos desde el cielo, sino que Él las trajo. Pero de alguna manera lo complementa. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros traíamos las bendiciones ya celestiales, por cuanto nosotros, la Biblia dice que nadie llega al Hijo, sino el Padre lo empuja, dice otras versiones, sino el Padre lo arrastra o lo atrae al Hijo.
Entonces, usted y yo, de alguna manera, hermano, en nuestra vida eterna pasada, hermano, estando dentro de la enseñanza del Padre como espíritu, porque el Padre es Padre de espíritus, ¿verdad? Entonces usted y yo, hermano, levantamos nuestra mano, recibimos desde aquel lugar a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro gobernador, como el que ahora va a ser o el que iba a ser todo para nosotros. Y aquí por eso es que lo vinimos a reconocer, ¿verdad? Aquí venimos a reconocer a Cristo. Entonces, en esta versión me gusta porque dice que Cristo vino a traer del cielo, pero yo diría que lo que vino a hacer fue a abrirnos a nosotros los ojos de todas las bendiciones que ya traíamos en nuestras vidas espirituales y que a partir de su muerte y su resurrección nosotros empezamos a disfrutar estando aquí. Entonces empezó el proceso de transformación hacia lo espiritual siendo nosotros carnales, que es algo extraordinario. Por cuanto nosotros vamos camino al cielo, dice un canto, ¿verdad? Camino al cielo yo voy. Ok, entonces usted y yo debemos de entender que nos estamos transformando en espirituales. Ahora, ¿cada cuánto nos transformamos en espirituales? ¿O cuándo nos transformamos en espirituales? Mientras más nos acercamos a las cosas que Cristo nos vino a presentar a nosotros. Por cuanto Él es espiritual y Él es el único que sabe lo que hay detrás del velo. Amén. Nosotros no sabemos exactamente qué hay detrás del velo. Bueno, ahora en Cristo ya empezamos a dilucidar algunas cosas, ¿verdad? A vislumbrar algunas cosas que hay detrás del velo. Pero el Señor nos vino a presentar a nosotros la manera de cómo irnos transformando en espirituales. ¿Ok? Bueno, sigamos pues. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Usted ha recibido el Espíritu Santo de Dios? ¿En cuántos está el Espíritu Santo de Dios? Mire que no le estoy diciendo cuántos hablan en lenguas, no. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo de Dios en su corazón? Desde el momento en el que usted recibió a Cristo Jesús, se produjo un parto gemelar. Es decir, Cristo y su Espíritu entraron dentro de nosotros. Amén. Valga la semirredundancia, entraron dentro. Entonces, nosotros, hermano, sí tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y en el momento en el que el Espíritu empezó en nosotros, hermano, a hacer su obra, desde ese momento empezamos nosotros, hermano, a captar las cosas espirituales dentro de nosotros. Antes usted iba al pecado, hermano, y como que sin nada, ¿verdad? Pecaba y usted ni cuenta se daba que estaba pecando. Pues yo estoy bien. Yo soy orgulloso, así nací, así me voy a quedar. No, Señor. Esa era una forma de vida en las tinieblas, pero cuando nos acercamos al Espíritu le permitimos que entrara en nuestras vidas, a Cristo, juntamente con su Espíritu, ¡fum!, se alumbra allá adentro y nos damos cuenta de todas las cosas carnales que nosotros vivíamos en ese momento y que el mundo las alimentaba. Y ahora nosotros decimos, yo ya no quiero este orgullo conmigo. Yo ahora quiero ser humilde, sencillo, manso, ¿verdad? Etcétera. Entonces, porque Cristo me vino a enseñar desde el cielo, bajó a este lugar para enseñarme todas esas cosas, que yo ya las traía impregnadas en mi espíritu, pero que era necesario que mi espíritu fuera retornado a la vida para empezar a conquistar el alma y después de eso que el Padre hiciera la transformación de este cuerpo. ¿Amén? ¿Sí me doy a entender con lo que le digo? Ok. En el verso 13 dice,
o sigamos leyendo, perdón, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, mire, por eso hoy entiendo por qué Pedro se puso pero enchilado, hermano, cuando aquel hombre Simón le dijo, ¿verdad? A ver cuánto te tengo que pagar para que me des ese poder de que empiecen a hablar en otras lenguas. Y entonces Pedro se vuelve, hermano, y le dice, veo que en una cárcel de iniquidad tú estás, y no me recuerdo qué otra cosa más le dice, tal vez si lo podemos buscar. Pero hermano, perece tú, le dice, y tu dinero contigo, porque veo que en cárcel de oscuridad estás. Entonces, hermano, es necesario que nosotros entendamos que esto es gratuito. Esto es como a todos nos gusta, hermano. Bastante y de gratis. ¿Verdad que sí nos gusta a todos? Bastante y de gratis. Entonces, hermano, el Señor vino para darnos a nosotros gratuitamente. Entonces, sí, aunque no le quiero tirar a nadie, sino a todos los que me escuchan esto, es el hecho de que entonces, ¿por qué se va a cobrar? ¿Por qué entre comillas se pide una ofrenda cuando uno con los dones que Dios le ha dado, que son espirituales, empieza a bendecir a la gente? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero, hermano, qué terrible, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Él nos lo ha dado de gratis. Y la Biblia dice, da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Entonces da gratis lo que gratuitamente estás recibiendo. Entonces, esto espiritual no se vende. Dígale al que tiene al lado suyo, esto espiritual no se vende. Esto espiritual no se vende. La verdad, aunque es espiritual, y la Biblia dice que nosotros, ahorita lo mencionaba mi hermano Samuel, compra la verdad y no la vendas, pero la compra no es con algo monetario. La compra es con un sacrificio. El sacrificio suyo y el sacrificio mío, de venir, sentarse y empezar a escuchar, o de sentarse y empezar a leer la palabra para tener nosotros dentro de nuestra vida la verdad. Amén. De lo cual dice, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando, y esto me gustó, esta versión de las Américas me gustó, ¿cómo lo dice? Combinando pensamientos, ¿cómo? Pensamientos espirituales con... Entonces, mire, hermano, aquí empieza la situación linda, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que la transformación hacia lo espiritual se empieza a evidenciar en las palabras, en los pensamientos y en las palabras. Es una combinación de pensamientos y palabras que nos van a ir mostrando a nosotros que nos estamos volviendo espirituales, que nos estamos acercando a lo espiritual, que lo espiritual está haciendo en nosotros, hermano, como se dice, una mella, ¿verdad? Que nos está cincelando, que nos está grabando en el corazón, ¿verdad? ¿Cómo se diría en inglés que nos está? Engrave. Ok, que está grabando, que está poniendo en nuestra mente, que está poniendo en nuestros corazones aquello que nos está haciendo espirituales. Definitivamente. Y eso es una lucha. Es la pelea, la batalla diaria que nosotros tenemos. Por eso, digamos, usted me oye decir en repetidas ocasiones que nosotros, porque el apóstol Pablo así lo dice, ¿verdad? Dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veis que la venida o vuestra redención se acerca. Entonces yo le he pedido a usted, no deje de asistir, no deje de congregarse, porque la costumbre de algunos es esa.
dejar de congregarse. Pero ¿sabe una cosa? En ello, en el no congregarnos a nosotros, porque ahorita voy a llevarlo a algo más. Una parte de nuestra espiritualidad o de buscar o de entender o de ser parte de lo espiritual está en que nosotros, hermano, podamos ir más allá de lo que nosotros vemos con estos ojos terrenos. Y podamos percibir más allá de lo que nosotros podemos percibir con este cuerpo tan solamente. Y eso nos va a enseñar a nosotros que entonces, hermano, lo espiritual está tan cercano a nosotros, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Que cercana está la palabra a nuestra boca y a nuestro corazón. Entonces usted se va a empezar a dar cuenta que antes, por ejemplo, hermano, aquí lo dice, va combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Usted, bueno, algunos, ¿verdad? Tal vez no todos, pero algunos, hermano, de 100 palabras, 105 eran malas, ¿verdad? Hermano, uno los oía hablar y uno decía, pues, ¿dónde estoy, verdad? ¿Qué le pasa? Solo palabras obscenas y un montón de cosas, pero cuando usted se empieza a acercar a lo espiritual, se empieza a dar cuenta de que, yo ya no digo estas palabras tan feas. Y empieza a darse uno cuenta que cada día se van aminorando, hasta que usted ya después dice, amén, gloria a Dios, aleluya, y bendito Dios. Y la gente se le queda viendo hasta así como, ¿y este qué? ¿Verdad? Tal vez sus amigos, sus compañeros le ponen, vos estás enfermo, ¿qué te pasó? O de veras te está funcionando. Estás fuera de este mundo, ya no hablas como todos nosotros, compadre. Ya no. Si usted ya salió de eso, usted tiene otro léxico, tiene otro pensamiento. Mire, hermano, démosle un fuerte aplauso al Señor, qué lindo va. Ayer que platicábamos con los hermanos, nos contaba uno de ellos, ¿verdad? Que decía, mire, hermano, si algo a mí me pasa, ¿verdad? Que a mí me encantaba meterme a pleitos. Le gustaban los trancazos. Aparte que sabía, ¿va? Entonces, le gustaba. Y él nos estaba contando que uno de estos días, no sé cuándo, ¿va? No dijo cuándo, pero en estos días, ¿verdad? Dice que él vio precisamente que un par de personas estaban sonando, ¿va? Se estaban dando de puñetazos. Y que como que le quiso venir aquello, ¿va? Su justicia, ¿va? El chapulín colorado, dijo, y aquí vamos. Y cuando iba, se recordó del pasaje en Proverbios que dice que no debe de agarrarse al perro en un pleito de perros, ¿va? No hay que agarrarlo por las orejas porque lo más seguro es que lo va a morder. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Que Dios los bendiga, ¿va? Y que resuelvan sus problemas. Y se fue. Y no porque no pudiera, sino porque la palabra, el pensamiento, lo hizo actuar de la manera en que él iba a ser guardado. Porque nos contaba, hermano, que dentro de esas sus hazañas para él, ¿va? Nos decía, mira, hermano, un día yo en un cierto lugar del planeta Tierra, que un señor empieza a agarrar a trancazos a su esposa, va y le pega y la bota y la tira del suelo y la arrastra por ahí, y yo que me voy a meter y le empiezo a sonar al tipo, cuando ¡pum! Dice que solo él sintió como que le apagaron la lámpara, ¿va? Y entonces, hermano, dice que la señora con un garrote le pegó aquí y le abre la cabeza y le dice, deje a mi marido, él es mi marido y me puede pegar cuando él quiera. Dije yo, santo Dios, de veras que qué oscuridad, ¿va? Para él y para ellas, ¿va? Pero hermano, mire, porque cuando el Espíritu empieza a combinar en nosotros los pensamientos, empezamos a actuar de una manera diferente. Definitivamente. Por eso es que el apóstol Pablo dice, el que robaba, ya no robe más, ¿verdad?
El que era pleitista, ya no sea más pleitista, ya deje los pleitos, hombre. Entonces usted y yo empezamos a ver que hay una combinación, pensamiento con acciones, con palabras. ¿Cómo trataba usted a la gente antes? Algunos que eran orgullosos, hermano, trataban con un desprecio y despectivos con la gente. Ahora ya no. Ahora usted ya los ve y son mis hermanos, son mis amados. Un Dios lo bendiga, Dios lo guarde, mi amado hermano, mi amada hermana. Y usted mismo se queda sorprendido, se va a ver al espejo y dice, Dios mío, pero ¿qué me está pasando? ¿Cómo? Cabal, ¿va? Entonces empieza a ver pero qué barbaridad, hombre, cómo he cambiado, cómo me han cambiado, ¿va? Porque es el Espíritu el que lo cambia a uno. Pero porque hay una combinación de pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¿Le puedo hacer una pregunta? No, porque va a salir ahí en internet. Mejor no me la responda, solo respóndasela a usted a sí mismo. ¿Cuántos tenían, hermano, cada vez que hablaban cosas oeces, ¿verdad? Y ahora usted dice, bueno, no es posible. Bueno, sí es posible, ¿va? Usted se queda sorprendido. Ay, yo ya no soy como era antes, ¿verdad? Ya lo están cambiando. Porque como hay una renovación del pensamiento, también así hay una renovación de sus palabras. Amén. Entonces quiere decir que usted se está volviendo espiritual. Mi deseo es que usted salga de aquí con el ánimo de seguir buscando lo espiritual. Porque hay algunos que ya, ¿cómo le va? Ahí, hermano, jalando la carreta. Ya parece otra cosa, no le digo qué. Ya se lo imaginó. Pero hermano amado, mire, que jalando la carreta. Hoy usted se ha acercado, dice la Biblia que nos hemos acercado al monte de Sión. Donde está Cristo, donde está el Padre, donde está su Espíritu, donde están los Espíritus hechos perfectos. A la comunión con Él, al hermano, precioso a donde nos hemos acercado nosotros. ¿Qué es? Lo espiritual de Dios. Amén. Ok, miremos cómo dice estas versiones. Creo que por aquí le tengo otras versiones para que lo veamos. A ver si sale. ¿No sale? Oh, sí salió. Dice la Biblia Nácar Colunga, dice, de estos hablamos y no con estudiadas palabras de humana sabiduría, sino con palabras aprendidas del Espíritu, adaptando a los espirituales las cosas espirituales. Entonces, cada vez que usted viene, se expone a la palabra, ya sea aquí escuchando otro ministro, o leyéndose a sí mismo la palabra, usted se está exponiendo y le van adaptando. Porque como usted ya tuvo un acercamiento, ya tuvo un encuentro, ya algo espiritual se metió en usted y empezó a hacer la obra espiritual, entonces le van adaptando esas cosas espirituales a ese recipiente espiritual que usted tiene. Como vamos a hablar un poquito mañana de aplicaciones y de módulos, ¿verdad? En esa aplicación espiritual que ya le bajaron, ahí le están poniendo módulos espirituales a usted. Ahí se los están metiendo, mire. Entonces, cada vez que usted viene aquí, le hacen un upgrade a su módulo espiritual. Y entonces usted se va impregnado de esas cosas espirituales y entonces lo van adaptando al reino espiritual. Y entonces ya sus prioridades empiezan a cambiar. Antes usted no buscaba lo espiritual, definitivamente que no. Estando en el mundo, ninguno de nosotros buscábamos lo espiritual. Ahora entendemos que buscando primeramente lo espiritual, todo lo demás viene por añadidura. Ahora ya no nos afanamos, sí nos esforzamos, pero ya no nos afanamos. Uy, no es que lo que pasa es que yo vine a este lugar para hacer un montón de dinero. No, hombre, no vino para eso. Vino para encontrarse con el Señor Jesucristo en su vida a fin de hacerlo espiritual. Amén. Y poner en usted, adaptar en usted lo espiritual. Eso es lo importante. Busquemos primeramente lo espiritual. Porque paso seguido será que nos coloquen de nuevo en el lugar celestial de donde salimos. Amén. Ok, miremos esta otra versión.
la Biblia Jerusalén, la Nueva Biblia Jerusalén dice, de las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando, oiga, realidades espirituales en términos espirituales. Entonces, digamos, antes usted, hermano, no pensaba que, por ejemplo, una enfermedad terminal pudiese ser sanada. Usted decía, no, yo ya gasté todo y ya, ni modo, ya no hay nada más que hacer. Y la gente que muere sin esperanza, muere así. Precisamente, ¿por qué? Porque no se acercaron a lo espiritual, porque lo espiritual no se metió en ellos. Porque si se hubiera metido, entonces el Espíritu les hubiera enseñado y les hubiera dado esas expresiones, o les hubiera expresado las realidades espirituales en términos espirituales. Porque hay cosas, hermano, que nosotros no logramos entender si no es que el Espíritu nos habla y nos enseña a nosotros y nos revela las cosas que Él quiere revelarnos. Porque, por ejemplo, digamos, una vez más, ¿verdad? Volvemos a Nicodemo. Nicodemo, hermano, un hombre de la ley, un hombre que sabía, un hombre que era estudiado, hermano, de la ley judaica. Y era un rabino en ese momento ahí dentro del pueblo de Israel, respetado y todo el asunto, hermano, pero ¿sabe qué? No se había acercado a lo espiritual. Porque cuando el Señor le habla, le dice, estás cerca del reino, así estás para tocar lo espiritual, pero no has llegado. No has llegado. Entonces le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y usted sabe, ¿verdad? Que en su pensamiento, por eso ahí, dice, no con estudiadas palabras de humana sabiduría, porque en su humana sabiduría, él se puso a pensar, bueno, ¿y cómo nacerá un hombre de nuevo, pues? ¿Y cómo nacerá un hombre de nuevo, pues? Es que ya se lo dije en salvadoreño. Ahora en griego, dice el hermano. Ok. Entonces, hermano, nosotros, ¿cómo entendemos? ¿Cómo entiende usted un nuevo nacimiento? Humanamente no se puede entender. Porque él mismo lo preguntó, ¿cómo va a volver uno? ¿Cómo siendo yo ya viejo voy a volver otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo me voy a volver a meter ahí? Nací de 19 pulgadas y ahora mido 5 y tantos pies. No se puede. Voy a matar a mi mamá. Más si la doña era así como la mía, va, como este tamaño. Hermano amado, el hombre no sabía. Él tenía nada más un cúmulo de conocimiento aquí en la cabeza, pero un encuentro espiritual no tenía. Entonces, cuando llega el momento de encontrarse con el espiritual que era Cristo Jesús, entonces ahí le abren sus ojos. Y dice, te es necesario nacer de nuevo. Dijo que es cierto, es necesario nacer de nuevo. Inexplicable para él, inexplicable para él. Y después le dice el Señor, eso es para que veas el reino espiritual. Y cuando nazcas del agua y del espíritu, entonces vas a entrar al reino espiritual. Dijo, eso era lo que yo quería, eso era lo que yo necesitaba. Yo no entendía esto. Hasta que llegó a acercarse al espiritual. Y de hecho se lo dijo, Señor, sabemos que tú vienes del cielo. ¿Ves? Él se lo dijo, sabemos que tú vienes del cielo, pero solo lo sabía. Pero no había tenido ese acercamiento a lo espiritual. Entonces, usted mientras más mientras más nos acercamos a las cosas espirituales, y déjeme decirle que cada vez que nosotros buscamos la palabra, cada vez que nosotros buscamos la comunión unos con otros, cada vez que nosotros venimos a este lugar, cada vez que nosotros vamos a la oración, cada vez que nosotros levantamos nuestros ojos y le decimos, Señor, yo sé que tú estás en este lugar, ahí estamos actuando de manera espiritual para conocer las cosas espirituales. Y por eso es de que pareciera como que fuéramos locos, ¿verdad? Tal vez usted, Padre, gracias en el nombre de Jesús, y la gente se les queda viendo así como, ¿verdad?
Usted llega a algún lugar y Señor, gracias en el nombre de Jesús. Y la gente lo ve. Entonces nosotros nos acercamos a lo espiritual por cuanto hay ya en nosotros algo espiritual, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, a algunos les hace falta más entender que a otros. Pero eso no quiere decir que no vaya a entender. A todos vamos a entender. Dice la Biblia que llegará el momento en el que el conocimiento será tal como las aguas que cubren el mar, dice. Y ya no habrá necesidad de que nos enseñemos unos a otros. Porque el Señor nos va a estar enseñando a nosotros todos. Ok, pero sigamos aquí porque el tiempo me ha avanzado y yo pues no he terminado. Y me salió en versos y muchos versos. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Por tanto, verso 3, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice a Jesús anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces yo apunté algo aquí que le quiero leer. El espiritual ya no maldice a Jesús y le reconoce como Señor. Antes muchos de nosotros aceptábamos chistes, groserías, calumnias, falsedades, etcétera, en contra de Jesús. ¿Verdad que sí? Usted antes nos contaban un chiste donde apareciera el Señor Jesús ahí y ¡ja, ja, ja, ja! Ahora ya no. Ahora nos parece a nosotros eso totalmente fuera de línea para nuestras vidas. Usted empieza a ver que alguien va a decir una cosa de esa naturaleza, se da la vuelta y se va. ¿Sabe por qué? Porque antes no conocíamos a Jesús, que es el Hijo de Dios, el espiritual. Ahora sí ya lo conocemos, entonces nosotros decimos, no. Está hablando de la misma naturaleza que yo tengo ahora. ¿A cuántos les gusta que hablen mal de su familia, hermano? A ninguno, ¿va? Y por eso es que ahora a nosotros no nos gusta cuando hablan mal de nuestro hermano mayor, de nuestro Padre, de nuestro Señor. Entonces decimos, no, eso no es para mí. ¿Sabe por qué? Porque nadie, hablando por el Espíritu de Dios, nadie que se ha vuelto a lo espiritual, le llama a Jesús anatema. Pero tampoco nadie lo puede reconocer como Señor si no se ha acercado a lo espiritual. Y nadie puede conocer los dones espirituales si no se ha acercado al don de Dios, que es Cristo mismo, como el espiritual. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, y es más, yo le puse aquí, y aún más a la manera del apóstol Pablo, persiguiendo a los hijos del Señor. Yo no sé, alguien comentaba, creo que el hermano Paquito me comentaba algo de esto, no sé si fue él o alguien más, pero sí creo que él un día me decía, hermano, me dijo, yo en mi casa, me decía, yo vivía en unos departamentos, habían unos hermanos que estaban arriba de donde yo vivía. Y ellos llegaban a ser, discipulados. ¿Y sabe qué hacía yo? Agarraba la escoba y empezaba, pa. Porque no conocía lo espiritual. Dice que llegaba, hermano, y ya cuando veía que todos entraban y todo, él se subía a las gradas y empezaba, le somataba en el vidrio y se salía corriendo. Y ahora él me dice, pero ahora, hermano, me dice, ahora cuando yo veo a la gente, me recuerdo de esas cosas, me dice, yo le digo al Señor, perdóname, porque no conocía lo espiritual. Entonces, dése cuenta, como uno, al acercarse a lo espiritual, se va transformando en espiritual. Entonces, a estas alturas del partido, hermano, ¿cuántos se sienten espirituales? Los demás que no levantaron la mano, usted hoy es su día para que empiece a tener un encuentro con lo espiritual en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Eso porque todavía sigue muy apegado a las cosas carnales. Ya ahorita lo va a ver conmigo. Miremos esto otro. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Entonces, nosotros debemos de entender, hermano amado, que tanto los dones
como los ministerios, como las operaciones, todas esas indican lo espiritual en nuestras vidas. Y nosotros más de alguno, no más de alguno, sino que todos el Señor quiere darnos precisamente dones, ministerios y operaciones. Y usted puede ir a leer ahí todo lo demás de capítulo 12 del libro de Primera de Corintios. Por ejemplo, el miércoles estaba hablando la hermana Jessica Alegría, fuentes de alegría o alegría de fuentes, pero la cosa es de que tienen fuentes alegres, ¿verdad? La hermana decía, yo he orado y el Señor ha sanado, ¿verdad? Entonces quiere decir que se acercó a lo espiritual y lo que le dieron fue, ¿qué cosa? Una operación del Padre, un energema de Dios. Entonces dése cuenta todas las cosas espirituales que existen para nuestras vidas. Por eso leíamos desde un principio con toda clase de bendiciones espirituales. Yo no sé qué es lo que usted quiera o quiere. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿A alguien aquí el Señor le ha hablado de tener un ministerio primario? Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es que todos esos dones se anhelan, se buscan. Y lo espiritual lo va a ir moldeando a uno. Solo que hay algunas cosas que como van a funcionar todo funciona dentro de la edificación, pero como hay ciertas especialidades para construir, ¿verdad?, que son más caras. Por ejemplo, no es, digamos, aquí se nota, ¿verdad?, que los que ponen sheetrock no cobran lo mismo que el que pone una tubería, ¿verdad, Nata? Porque ¿cuánto puede cobrar alguien por hacer una pared? Póngale un precio. Una pared de ese tamaño, ahí donde está la pared azul. 150 de mano de obra, tal vez, ¿verdad? Bueno, pongámosle que unos $500, por decir. Pero ¿cuánto cobrarías por poner un lavaplatos de ahí? Correr las líneas y poner un lavaplatos ahí. Solo así, dame un precio cualquiera. Unos $3,000. Poco menos. 2,999,99. Bueno. Pero dése cuenta. Entonces, si a usted lo llamó a un ministerio del Señor, dése cuenta que también así va a ser su trato espiritual. No, Señor, yo solo quiero dones. De todas maneras lo van a tratar espiritualmente. Porque hay que hacerle un recipiente espiritual para que reciba las cosas espirituales. Amén. Bueno, entonces, yo solo quiero decir, don viene de carisma, es una dádiva, una facultad milagrosa. Ministerios, una diaconía, es un servicio, servir o hacer una distribución. Una operación u operaciones son energemas, que significan efectos, hacer, ser activo, eficiente, operar o ser eficaz, ¿verdad? Entonces, digamos, hay operaciones, por eso dice operaciones de sanidades. Amén. Pueden ser diversas. Ok. Entonces, pero todo eso es espiritual. Mire qué otra cosa. Así que si usted tiene alguno de estos dones, está siendo espiritual. Se está transformando en una persona espiritual. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Entonces el que es espiritual tiene por característica que edifica. Amén. Si usted ve a alguien que está destruyendo, ese no es espiritual. Ese es o es impío o es carnal todavía. Amén. Lo espiritual es aquello que edifica y es evidenciado en aquellos que edifican la iglesia con lo espiritual que poseen. Entonces podemos darnos cuenta que darnos cuenta que espirituales son aquellos que piensan que sus dones son, aquí me equivoqué, se lo voy a volver a leer. Lo espiritual es aquello que edifica y es evidenciado en aquellos que edifican la iglesia con lo espiritual que poseen. Entonces podemos darnos cuenta
que poco espirituales son aquellos que piensan que sus dones son para su engrandecimiento, para vivir de ellos, como usura o como negocio. Entonces, cuando usted ve a alguien que su don lo está utilizando para ganar dinero, para capturar bienes para sí mismo, ese o es poco espiritual o ya se volvió carnal. Definitivamente. Tuvo un encuentro con lo espiritual. Le dieron de lo espiritual. Pero después de eso, solito se está condenando. Y dice la Biblia que para los tales solamente queda una horrenda expectación de juicio. Terrible. La edificación espiritual nos lleva a conocer el sacerdocio santo, y esto es lo que está aquí en 1 de Pedro 2:5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, y con esto voy concluyendo, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces la edificación espiritual nos lleva a conocer el sacerdocio santo, es decir, el ejercicio del mismo, de tal manera que nos enseña a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, porque será conforme a lo que enseñó el Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice que si nosotros vamos a presentar, que debemos de presentar continuamente nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero ¿cómo lo podemos presentar? Cuando nosotros edificamos, cuando sabemos que somos, dice, piedras vivas, que somos edificados como casa espiritual, reconociendo ese sacerdocio santo de Cristo Jesús. Y entonces va a venir acto seguido en nosotros el querer estar siendo transformados en el pensamiento y en nuestras acciones. Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él, dice la palabra. Entonces nosotros, si somos espirituales, es porque nuestra mente se ha estado llenando de cosas espirituales. Y eso es la palabra del Señor. Vamos a ver si... porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Así que yo, hermanos, 1 Corintios 3:1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces la ley es espiritual, es la que nos hace ser espirituales. Al referirse a ley, significa los parámetros, preceptos, mandamientos, ordenanzas, etcétera, contenidos en la palabra. Y de esto podemos ver que el resultado de la obediencia y la búsqueda de la misma nos llevará a la madurez según Efesios 4:11. Amén. Y aquí tendríamos que seguir viendo muchas cosas más, pero lo voy a dejar en la anterior. Y solo quiero leerle esta última parte. A ver si sale esta cosa aquí. No, perdón. Aquí, esta última. Vamos a ver. Aquí está. Los pensamientos, las palabras, son las que gobiernan el mundo espiritual. Por eso es que lo espiritual se da en el momento en el que es cambiado el pensamiento y las palabras que decimos. Se refiere a lo profético, a la relación con el reino de los cielos, a lo epi. ¿Sabe qué significa epi, verdad? A lo más allá, lo que hablábamos, ¿verdad? Que nuestras reuniones no solo sean reuniones, que no solo sean sunagogues, sino sean episunagogues, ¿verdad? Que busquemos esa espiritualidad delante del Señor, es decir, el contacto con su Espíritu Santo, permitir que Él nos moldee a nosotros. Significa o es parte de fructificar por medio del entendimiento de la palabra. El que no tiene entendimiento queda sin fruto, dice la Biblia. Entonces, si usted está aquí pensando en los anteojos del gallo, si usted viene aquí pensando en que mañana va a haber más frío que hoy, si usted está pensando, hermano, en que mañana se tiene que levantar muy temprano y el pastor ya está terminando tarde y por eso es de que no duermo bien, hermano, usted, perdóneme, pero no hay congruencia en los pensamientos, por eso es de que no captamos muchas veces. Y mucho menos si no viene. Eso va para los que no vinieron. Para usted no, porque usted vino, ¿verdad? Ok.
a lo que impartimos también, es decir, dar de lo que se tiene, a las ofrendas, a los diezmos, a la fe que tenemos y vivimos, etcétera. Todo eso y todo lo que usted va a encontrar, eso es lo espiritual. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuántos son espirituales? Amén. Por cuanto hemos encontrado. Claro, no al 100% espirituales, ¿verdad? Estamos en el proceso, pero ahí vamos. Amén. Entonces, mi hermano extienda su brazo y dígale, hermano, te felicito porque sos espiritual. Así, te felicito porque sos espiritual. Desde el momento en el que usted recibió a Cristo Jesús en su corazón, le abrió su corazón a Cristo Jesús y el Espíritu Santo vino juntamente con Cristo, usted se volvió espiritual. Pero yo quiero que se ponga de pie en esta noche y vamos a orar y vamos a irnos a casa. Los que gusten quedarse en la cafetería se pueden quedar. Pero quiero, en el nombre de Jesús, hacer una invitación. ¿Habrá alguien en esta noche que nunca se haya acercado a lo espiritual? ¿Habrá alguien que nunca le haya abierto su corazón a Cristo Jesús y quiera hacerlo en esta noche? Este es el momento que Dios ha estado buscando en tu vida, para que tú te puedas acercar al Señor y le puedas decir, hoy te abro mi corazón por cuanto necesito esto espiritual. Probablemente usted sabe o conoce de las cosas espirituales, pero sin la luz necesaria, que es el Espíritu Santo de Dios. Probablemente usted crea que ser espiritual es ser buena gente. Eso no es ser espiritual. Eso es solo ser buena gente. Buena gente puede ser alguien que tenga una buena educación. Puede ser una buena gente. Pero espiritual es aquel que llega y se acerca al Espíritu Santo de Dios. Así que si hay alguien en esta noche que quiera abrirle su corazón a Cristo Jesús y a su Espíritu Santo para empezar a caminar dentro de lo espiritual, dentro de la luz de Cristo, esta es la noche que el Señor quiere para usted en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera abrirle su corazón a Jesús? La invitación está abierta para que usted venga y se acerque a Cristo Jesús. No es un cambio de religión, es un cambio de relación. Es un llamado de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Es un llamado a que en vez de caminar con lo espiritual de las tinieblas, haciendo la maldad, porque hay un área espiritual de maldad también, con la cual se puede caminar. Nos están llamando y nos están diciendo, ven, te voy a enseñar a lo espiritual, a lo que edifica, a lo que levanta, a lo que transforma, a lo que cambia. Y por consiguiente nos vamos a volver personas de bien, definitivamente, porque vamos a saber hacer el bien, siendo espirituales en nuestras vidas. Esa invitación queda abierta y usted y yo que hemos recibido a Cristo Jesús, yo le ruego en el nombre de Jesús que en esta noche se vaya con un espíritu animado y que le pueda decir, Señor, gracias, porque hoy entiendo que no soy espiritual al 100%, pero que sí soy espiritual, sí fui llamado a ser espiritual. Por cuanto te abrí mi corazón a ti, Señor, y tú entraste con tu espíritu. Y hoy, Señor, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. La manera en que me conducía, ya no me conduzco de esa forma. Las cosas que no te agradaban a ti, Señor, las dejé de hacer para agradarte. Porque amo tu ley, porque bendigo tu nombre, porque amo, Señor, el vivir en paz, el vivir delante de ti, Señor, agradándote. Porque mi anhelo es volver, Señor, a la casa del Padre. Si no fuese que así fuera, el volver a la casa del Padre, porque ahí hay muchas moradas, entonces el mismo Señor Jesús nos lo hubiera dicho. Él mismo lo dijo. Si mi Padre no tuviera moradas en los cielos, yo se los hubiera dicho. Pero yo voy a prepararles morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esto espiritual nos va a ir cambiando, transformando, trasladando, hermano, cada día
al reino de los cielos. Y el reino de los cielos se rige por la justicia, la paz y el gozo del Espíritu. Y cada vez que nosotros nos vayamos metiendo, sumergiendo en lo espiritual, vamos a ir comprendiendo y viviendo cada día más en esos tres ámbitos en nuestra vida. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta familia espiritual, Señor, que está en este lugar. Yo te doy gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están en este lugar, Señor, están trabajando o están siendo trabajados, Señor, por el Espíritu para llegar a alcanzar, a ser completamente espirituales a través de la obra que tú ya empezaste buena en nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te doy gracias porque hoy, Señor, nos vamos creyendo y sabiendo que sí somos espirituales. No al 100% aún, pero en ello, Señor, tú estás trabajando en nosotros. Y si algo anhela nuestro corazón, si alguno, Señor, en este lugar había decidido hoy, Señor, tirar la toalla, como se dice. Si alguno, Señor, había venido con el deseo, Señor, de llegar, este es mi último culto, yo ya no vuelvo a ir, yo ya no puedo más. Yo te quiero decir, el Señor hoy quiere que entiendas que sí eres espiritual y que Él está trabajando contigo y que te va a llevar hasta el final, porque la buena obra que Él empezó la va a terminar perfecta, porque Dios es Dios y lo que empieza lo termina. Por eso Él se llama el Alfa y la Omega, por cuanto Él empieza y termina todas las cosas. Así que tú eres parte del plan perfecto de Dios, el cual Dios ya empezó y va a terminar. Aun cuando tú veas difícil la situación delante de ti, aun cuando tú veas que todo está oscuro delante de ti, pero Dios empezó la buena obra en ti y la va a perfeccionar. Solo sé paciente, porque Él va a terminar en ti lo que Él desea hacer, lo que Él ya se propuso, por cuanto nos bendijo desde los lugares celestiales. Y ahora en Cristo Jesús hemos sido nosotros vueltos al camino hacia el Padre. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús, amado Dios, por este tiempo, Señor, por tu palabra, Señor amado. Yo te ruego que quede impregnada en el corazón, en la mente, en el espíritu y en todo el ser de cada uno, Señor. En el nombre de